Un día llegué a Nueva York, a la casa de mis suegros, y era verano, recuerdo. Y había pasado el carro de mi suegro mucho tiempo sin ser limpio, sin haberlo lavado. Y estaba todo lleno de polvo y estaba todo sucio adentro también, por su trabajo y todo. Entonces, como yo estaba de vacaciones, me ofrecí a limpiar el carro abajo en el patio, en el jardín. Saqué la manguera, bajé, me puse unos pantalones cortos y me puse a limpiar el carro. Me puse a lavar el carro en el jardín, y lo que estaba lavando el carro, estaba yo ahí limpiando, ¿no? Muy contento, con música. Y de pronto se para una persona que vivía por ahí por la casa. Se para, detiene su carro y me mira, y su carro de él también estaba un poco sucio. Y me mira y me dice: hey, ¿cuánto está la lavada del carro? Me dice. Entonces yo lo miro y le digo: no estoy cobrando, este es mi casa y es mi carro, le dije. Y me reí, y luego yo seguí lavando el carro otra vez, y de pronto otra persona se para, otra vez al tiempo, se para y me mira y me dice: hey, what's up? Me dice así, ¿no? Como hablan los americanos: hey, what's up? Y yo le respondo también, aunque yo no soy americano, pero le respondo en inglés: hey, what's up? Muy bueno. Y me dice: ¿cuánto está la lavada del carro? Me dice. Y yo le digo: no estoy cobrando, este es mi carro, le digo, es la casa de mi suegro. Y me mira, y en ese momento me quedo parado ahí un tiempo, ¿no? Porque ya eran dos personas las que me preguntaban lo mismo. Y me quedé pensando, y dije: no estaría mal poner acá un negocio de lavacarro, ¿no? Sería una buena oportunidad para tener economía. Pero claro, la situación no era esa, iba un poco más allá. Era el problema que me pasó también en el barco. Era casi el mismo problema, ¿no? Era mi aspecto hispanohablante o mi aspecto latino. Y bueno, no tengo nada contra ello, al contrario, pero los hispanohablantes, o los latinos en este caso, hay mucha característica del trabajo obrero, mano de obra que se hace en los Estados Unidos y en el mundo entero. Entonces, luego que acabé, me subí a la casa y, conversando en la mesa con mis suegros y con mi esposa, les conté la historia a ellos. Y mi suegro se mataba de risa. Se mataba de risa, y mi suegra también, aunque le daba pena al mismo tiempo, pero no era problema. Entonces yo me puse a orar sobre eso, me puse a pensar, y también mirando la palabra de Dios en ese momento, porque hay tanta diferencia en nuestros campos, y especialmente en los Estados Unidos. Y porque hay tanta diferencia en la sociedad hoy en día, no solamente en los Estados Unidos, sino en nuestros países latinoamericanos y hispanohablantes también que tenemos. Hay mucha diferencia, hay muchos problemas sociales, muchos problemas económicos, muchos problemas espirituales, hay mucha idolatría, hay mucho sufrimiento mental, mucho sufrimiento físico, hay muchos problemas que se están levantando hoy en día y que no se pueden detener, y que constantemente está arrasando con nuestra generación, con la generación de jóvenes que está creciendo hoy en día y que somos nosotros. Y mirando la palabra, pues, en Romanos 3:23 la palabra dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, tiene sentido todo lo que pasa en el mundo, tiene sentido todos los problemas financieros, sociales, todos los desastres que hay. Tiene sentido porque es por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, mirando la palabra de Dios, vemos que tiene que pasar esas cosas normalmente en un campo de desastre, en un campo donde la gente está destituida de la gloria de Dios a causa de un pecado, y es el pecado fundamental de Génesis 3. Por eso, yo, cuando ya me ha pasado eso más en otras ocasiones, ya no me he molestado ni me he incomodado, sino me he sonreído y me ha dado gracia, y digo: Señor, eso es a causa, o esas diferencias, esos problemas que hay sociales, espirituales, es a causa del problema fundamental de Génesis 3, es a causa de la separación del hombre con Dios. Por eso el problema de Génesis 3 es el problema fundamental del hombre. No importa qué nacionalidad, no importa qué estatus social, no importa la edad, el hombre está separado de Dios, porque el hombre pecó en Génesis 3, del 1 al 6, y el hombre quedó destituido de esa gloria de Dios. Por lo tanto, no hay más remedio que los desastres pasen época tras época. Por esa razón Dios llama a los remanentes, y por esa razón Jesús mismo, Él mismo, a pesar que hay una promesa en el Antiguo Testamento, Jesús mismo se revela como el Cristo. Él mismo se manifiesta como el Cristo, el Señor, el camino, la verdad y la vida. Él mismo nos dice a nosotros que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos.
Y esto es algo muy grandioso que tenemos que ponerle atención, porque si nosotros vemos Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y son instituidos de la gloria de Dios, la primera parte es por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Ese pecado es el problema fundamental de Génesis 3. Ese problema fundamental de Génesis 3 tiene una consecuencia en nuestra vida. ¿Cuál es la consecuencia? Génesis 3, 16 al 19. El dolor, la maldición, todos los días de la vida, los espinos y cardos, el esfuerzo por ser feliz y finalmente la muerte, como está establecido en Hebreos 9:27. Entonces, ese problema fundamental de Génesis 3, 16 al 19, que es la consecuencia del pecado de Génesis 3, 1 al 6, pasa a nuestra vida naturalmente al momento que nacemos, desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre. Nacemos con ese problema espiritual de separación, nacemos con ese pecado. A veces mucha gente dice, me va mal, tengo que ir a la iglesia, me va mal, tengo que hacer obras de caridad para que me vaya bien o quiero sentirme bien con Dios. Ese no es el problema. El problema va mucho más profundo que eso. El problema no es que yo estoy lavando el carro y que me preguntan cuánto cuesta porque me veo como un latino. Ese no es el problema. El problema va mucho más de eso. ¿Por qué la gente piensa o siente superioridad sobre otras personas? Es por el problema fundamental de Génesis 3. Es a causa del pecado, de la maldición. Es a causa de lo que sucedió en el principio. Por lo tanto, Jesús mismo se revela cuando Él nos dice a nosotros en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿de qué Jesucristo nos rescata? ¿Por qué la palabra dice, Jesús mismo dice, yo he venido a rescatarlos? ¿De qué? Del problema fundamental de Génesis 3. Él nos rescata de ese pecado, de esa maldición, de ese dolor todos los días de nuestra vida. Jesucristo muere en la cruz del Calvario para rescatarnos a nosotros, para rescatar tu vida espiritual, para que puedas estar nuevamente con Dios, para quebrantar el pecado, la maldición, en el nombre de Jesucristo. Entonces Jesucristo nos rescata de eso. No nos rescata del pecado que cometemos en una mentira, de repente en una discusión, de repente en otras cosas extras. Nos rescata del problema fundamental de separación, del pecado fundamental de Génesis 3 que trae maldición, que trae desastre. Esa es la razón por la cual Jesús dice, y yo he venido no para ser servido, sino para dar mi vida en rescate por muchos. Entonces Jesucristo nos rescata de esa maldición, y después en el punto 2 dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, no hay ningún ser humano que pueda restituir en su vida la gloria de Dios por sí solo. No hay ninguna religión que pueda hacer que el hombre restituya su vida en la gloria de Dios. No lo hay. ¿Por qué? Por una sencilla razón, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. No hay ningún santo de todos nuestros países hispanohablantes. En Perú dicen que hay, en Perú solamente, dicen que hay 5.000 fiestas patronales en todo el año. Entonces, ninguno de esos patronos que hay en los pueblos más alejados de nuestros países, ninguno de esos santos o vírgenes son el Cristo. Solamente Jesús es el Cristo. Solamente Jesucristo ha resucitado de la muerte. Solamente Él ha vencido. Y por esa razón Jesús, después que Él anuncia su muerte en el Evangelio de Juan, Él se revela como el camino, la verdad y la vida a sus discípulos. En Juan 14:6 Él dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el hombre queda destituido. ¿Qué quiere decir quedar destituido? El hombre queda separado de Dios. Y no hay camino, no hay verdad, no hay vida en otras cosas que no sea solamente a través de la revelación de Jesús, el Cristo, en nuestra vida de fe. Por eso Jesús se revela a los discípulos contestando la pregunta de Felipe y les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de solamente Jesucristo. Entonces, cuando el hombre y los discípulos entienden esa verdad, porque además después de eso ya Jesucristo va a ir a la muerte, va a ir al sufrimiento para luego resucitar,
Él tenía que revelarse a sus discípulos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque el Evangelio no puede ser revelado ni por sangre ni por carne. Tiene que ser revelado por Dios, como lo hizo con Pedro. Cuando Pedro confesó que Jesús le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo le respondió: eres bendito tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando nosotros escuchamos el Evangelio por primera vez en nuestra vida, no lo reveló el pastor, no lo reveló el pastor, lo reveló Dios a través de su gracia, a través de su palabra en nuestra vida. Lo reveló Dios mismo en nuestro corazón. Cuando tú escuchaste el Evangelio por primera vez en tu vida y aceptaste a Jesucristo, no te lo reveló la persona físicamente que te la compartió, te la reveló Dios mismo a través de su gracia en el nombre de Jesucristo. Por esa razón es importante exaltar el nombre de Jesucristo donde quiera que vayamos, porque los pastores estamos aquí solamente para transmitir la palabra de Dios, y Jesucristo revela su Evangelio él mismo en su palabra. Por esa razón hay que tener cuidado, Iglesia de Cristo, en todos los países latinoamericanos e hispanohablantes. El pastor no revela el Evangelio. Es solamente Dios quien revela el Evangelio a través de su gracia, a través de su palabra, a través de la predicación del Evangelio. Entonces, qué grandioso es esa respuesta en nuestra vida, que Dios mismo nos revela su gracia a través de su palabra, a través de solamente conocer correctamente por qué Jesús es el Cristo, de qué me ha liberado, de qué pecado me ha resuelto la vida y de dónde y de qué forma me ha restituido en la gloria de Dios a través de solo el Evangelio de Jesucristo. Y nos ahorramos años de sufrimiento, nos ahorramos años de andar sin dirección, nos ahorramos mucho tiempo de poder perder bendiciones o no ver realmente lo que Dios quiere en nuestra vida. Entonces, somos libres de pecado a través de Jesucristo, la gloria de Dios, volvemos otra vez a Dios a través de Jesucristo. Por lo tanto, queda algo más. Dice que al quedar instituidos de la gloria de Dios, pues quedamos sin Padre espiritual, evidentemente. Si estamos fuera de la gloria de Dios, pues estamos sin Papá espiritual. Entonces, si no está Dios como nuestro Padre espiritual, porque estamos o hemos estado, o hay personas que están en Génesis 3, en el problema fundamental, si no está Dios como Padre espiritual, si el hombre no está ahí en la gloria de Dios, donde tiene que estar desde el principio, ¿dónde está el hombre? ¿Quién es su Padre espiritual del ser humano que está separado de la gloria de Dios? Ese ser espiritual existe y se llama Satanás, el diablo, quien ha traído mucho engaño a nuestras vidas, probablemente por mucho tiempo, y quien sigue engañando al mundo entero y a las generaciones futuras, si es que el Evangelio no se da a conocer correctamente como está en la Biblia. Entonces, Satanás, el diablo, que significa el divisor, el padre de mentira, tiene solamente un método para ser destruido. Solamente la Biblia enseña un método para que el hombre pueda espiritualmente destruir las fuerzas de las tinieblas, para destruir las fuerzas de Satanás, el diablo. Y ese método que enseña la palabra de Dios, que se nos ha revelado a nosotros por gracia, es Jesucristo. Amén. Por esa razón, en primera de Juan escribe, Juan 3:8, lo que hemos leído anteriormente, dice: el que practica el pecado es del diablo. Entonces, el que practica el pecado es del diablo. ¿De qué pecado está hablando? Está hablando del pecado, del problema fundamental de Génesis 3. Ese es el problema fundamental, el pecado del principio. El que practica el pecado es el diablo. Entonces Satanás toma la vida del hombre, ¿para qué? Para hacerlo sufrir espiritualmente. ¿Para qué? Para que el hombre pueda o intente buscar a Dios por otros caminos, sin Jesucristo. Si Jesucristo nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces, ¿por qué el hombre tiene que buscar en otros caminos? ¿Por qué el hombre tiene que ir a otros métodos? ¿Cuál es ese problema de la humanidad hoy en día? Si la Biblia está clara y precisa y Jesucristo se revela él mismo diciendo: yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿por qué el hombre
tiene que ir a buscar en una cruz, en un yeso, en unas monedas, en unas estatuas, en unos monasterios, haciendo peregrinaciones, quemando papelitos. ¿Por qué el hombre tiene que buscar ahí? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Porque hay un problema en el hombre que supera su conocimiento y su lógica, y ese es el poder espiritual que Satanás tiene sobre la vida del hombre. Y el hombre no puede entender eso. ¿Por qué? Porque es espiritual, porque es un problema espiritual. Por eso tu vida es preciosa, tu vida misma es preciosa. ¿Por qué? Porque solo a través de Jesucristo podemos quebrantar eso. ¿Y por qué? Porque tú tienes esa llave que muchas personas pagarían millones de dólares por encontrar la verdadera felicidad, por saber cómo salir de ese problema que los tiene generación tras generación, una enfermedad física, problemas financieros, que los tiene atados. Esas personas que darían muchas cosas por escapar de esa vida religiosa que llevan por años sin tener respuesta, y nosotros hoy la tenemos revelada a través de la gracia de Dios, que es a través del poder del Evangelio, que es a través de Jesucristo. Entonces, el diablo peca desde el principio, porque desde el principio atacó a Satanás, a Adán y a Eva para destruirnos a nosotros. ¿Nosotros de quiénes somos simiente? Somos simiente de Adán y de Eva. Por eso desde el principio nosotros fuimos atacados para destrucción. Nuestros pueblos hispanohablantes, ¿por qué sufren tanta idolatría hoy en día? Porque es un problema que está desde el principio. Desde el principio. Y si no cambiamos eso con el Evangelio, entonces nuestra futura generación seguirá enfrentando desastres. Pero hay una salida. Entonces, cuando nosotros presentamos el Evangelio diciendo, ¿por qué la gente busca en otros lados? ¿Por qué? Porque no sabe para qué apareció Jesucristo. Hay mucha gente que ha escuchado de Jesús, que conoce de Jesús, pero no sabe por qué apareció Jesucristo. Y por esa razón Dios nos llama en este tiempo a nosotros, para explicar la razón por qué apareció Jesucristo. ¿Para qué apareció Jesucristo? ¿Para hacer Jesucristo superstar? No, no apareció para hacer Jesucristo superstar. ¿Para qué apareció Jesucristo? ¿Para que cada año en abril se identifique y se signifique de manera grandiosa la muerte de Jesucristo en una cruz? No, tampoco apareció para eso Jesucristo. ¿Para qué apareció Jesucristo? ¿Para que los museos de los Estados Unidos, de Europa, tengan la historia de Jesús en sus museos hasta su muerte? Tampoco apareció para eso Jesucristo. ¿Para qué apareció Jesucristo? ¿Para ver estatuas con María cargando a Jesús, animándolo a Jesús? No, tampoco apareció para eso Jesucristo. Jesucristo no apareció para eso. No apareció, y tampoco Jesucristo se quedó chiquito, como un niñito, como lo presentan en muchas como el niño Jesús. No, tampoco se quedó Jesús en eso. Jesús creció. ¿Para qué apareció Jesucristo, Iglesia de Cristo? Amén. Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Amén. ¿Y cuáles son esas obras del diablo? Esas obras que te persiguen día a día, o que te han perseguido día a día. Esas obras que persiguen a nuestra futura generación día a día. Esas obras que quebrantan nuestras ciudades en idolatría día a día. Esas son las obras del diablo. Cuando vemos nuestra noticias con una persona, no necesitamos un número grande. Bíblicamente Jesucristo nunca utilizó un número grande para hacer su obra, para cambiar el mundo. Jesucristo encontró a 12 menos 1. Y con esos 12 menos 1 hizo la evangelización del mundo. Jesucristo está buscando, como la Biblia nos enseña, como un Jacob que pueda hacer crecer a un José. El Evangelio. Un Jacob que pueda hacer crecer a un José. Una Jocabed que pueda hacer crecer a un Moisés. Una Hannah que pueda hacer crecer a un Samuel. Un Isaí que pueda hacer crecer a un David. Un Elías que pueda encontrarse con un Eliseo. Un Pablo que pueda encontrarse con un Timoteo. Nada más. Y esos son tus hijos, tu familia. Un Mardoqueo que puede encontrarse con una Esther. Y se acabó.
y dejarles el Evangelio de Cristo en sus vidas, para que ellos puedan experimentar el poder del Evangelio y puedan cambiar el mundo. Esta semana pasada fui a la Universidad de Hampton con Pildu, que nos acompaña, y con Sergio. Pildu se ha graduado de la Universidad de Hampton y él, cuando era estudiante, creó una comunidad cristiana de estudiantes, porque es una universidad cristiana. Y cuando me encontré con él, el primer día que me encontré con él, me contó del grupo que tiene, de la comunidad cristiana, y me invitó desde el primer momento. Y nos pusimos a orar para que Dios obre, para que podamos ir un día, y el sábado pasado se cumplió. Y está bien lejos, Hampton, le diré, está al último, está más lejos que Pusan. Y tenemos la bendición de ir en KTX, que en 3 horas se cruza todo Corea. Y hay un grupo maravilloso de jóvenes estudiantes como nuestros remanentes, que devocionan cada semana, dan el culto a Dios cada semana, y están también trabajando en la obra del Señor. Y Pildu también es una bendición para nosotros, porque a pesar que él es coreano, él está así reservado muchas veces, pero cuando uno lo va conociendo más, tiene un corazón latino y hace bromas como latino muchas veces. Estábamos manejando, porque cuando llegamos para la reunión todavía había un tiempo para esperar, y él rentó un carro para conocer la playa un poquito por la costa. Y cuando estábamos yendo por el camino para la playa, él se metió por unos campos donde solamente el camino era así el tamaño del púlpito para pasar. Y yo le decía a Pildu, cuidado, porque todavía estamos jóvenes. Y me decía, no te preocupes, ya me caí una vez, no me va a pasar 2 veces. y yo lo miré y dije, tú eres latino, y nos comenzamos a reír, porque es una broma bien latina, ¿verdad? Me dijo, no te preocupes, pastor, ya me caí una vez, no me va a pasar otra vez, me dijo. Entonces yo me comencé a reír y dije, esta es la ley, es latino. Entonces llegamos a la universidad y compartimos con chicos de México, de Honduras, de Estados Unidos, de Perú y también de Indonesia. Entonces el campo se está abriendo por el Evangelio. Por eso yo testifico esto desde el púlpito. Cuando nos encontramos con una persona, solamente con una persona, como somos cada uno de nosotros, los campos se abren solos, porque es el Evangelio quien va liderando. ¿Por qué? Porque es la respuesta al problema fundamental del hombre. Amén. Y porque Jesús se revela él mismo correctamente que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y no necesitamos más que nada, solamente manifestar eso en nuestra vida todos los días, confesar eso en nuestra vida todos los días y testificar. Así como ha llegado cada uno de nosotros. Fiorella, que estaba presente aquí también, ella viene de Perú, la conocimos hace 3 años aquí en Corea. Estuvo aquí en Corea, pudimos compartir el Evangelio con ella. Un día por teléfono, estaba en su universidad y la llamé por teléfono a saber cómo estaba, y me contó que tenía Cristo en su corazón. Y después se fue a Perú, se conectó en la iglesia de Chimbote que tenemos allá, y hoy está de vuelta haciendo una maestría aquí. Y todo ese tiempo vivió su vida de fe centrada en Cristo, en el Evangelio. El Señor abre así sus puertas para los remanentes. Por eso mi oración aquí en Corea, mientras el tiempo que yo esté en Corea, está más claro que el agua, es el campo de los universitarios. Así como Pablo entró a las sinagogas en Hechos 17, en Hechos 18, Hechos 19, nos toca a nosotros entrar en las sinagogas que son las universidades de esta época, porque ahí hay jóvenes preparados, como nuestros chicos que están aquí presentes, y también en las fábricas también. Y hay que trabajar para eso. ¿Por qué? Porque tenemos la respuesta. El problema fundamental del hombre es solamente Jesús en Cristo, porque no hay otro camino. Así que hoy, esta semana, hagamos esa confesión. Que en casa pueda ser un Jacob que levante a un José, que pueda ser una Jocabed que levante a un Moisés, que pueda ser una Hannah que levante a un Samuel, que pueda ser un Isaí que levante a un David, que pueda ser un Elías que te encuentres con un Eliseo, que pueda ser un Mardoqueo que soporte a un Esther, que pueda ser un Pablo que se encuentre con un Timoteo, y que la evangelización del mundo continúe a través de nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, por tu gracia. En el nombre de Jesucristo, Señor, obra a través de nuestras vidas. Y te damos las gracias, Señor, por revelarte correctamente que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y la solución a todos los problemas. Señor, recibe toda la gloria, la honra y la adoración
En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.